Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Payet mamaria versus eczema de pezón. Y bueno, vamos a comenzar con la enfermedad de Payet mamaria. Esta también es conocida como eczema epiteliomatoso, cáncer de Payet o adenocarcinoma epidérmico anexial. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Payet? Va a ser una neoplasia maligna grave que se origina en los conductos galactóforos de la mama y afecta la areola y el pezón. Esta se va a manifestar principalmente por una placa ovalada unilateral, va a estar bien delimitada y va a tener su aspecto eczematoso. Se ocasiona también una retracción del pezón y se van a encontrar incluso adenopatías axilares. Bueno, en su epidemiología podemos encontrar que esta representa el 4.8% de las neoplasias malignas de la mama, por lo tanto no es tan común y predomina en mujeres. Aparece en el tercer y sexto decenios de la vida, pero tiene una edad promedio de 55 años y su variedad extramamaria se encuentra a los 60 años. También es importante recalcar que predomina en nulíparas. Y bueno, ¿cómo se origina esta enfermedad? Pues tiene dos hipótesis. La primera nos habla sobre unas células de un carcinoma de los conductos galactóforos mamarios que migran hacia la epidermis sin una rotura de la membrana basal y bueno, donde conservan estas por sí mismas su división mitótica, hay una excesiva expresión de la ergulina alfa y la oncoproteína neu que actúa como factor de crecimiento y estimula la motilidad de las células tumorales. Vamos a tener la otra hipótesis, que es la de la transformación maligna in situ, que en la epidermis y en el epitelio glandular se retienen las células pluripotenciales o también conocidas como células de Tucker y estas les ocurre una transformación transformándose a células de Payet ante algún estímulo carcinógeno que aún es desconocido. Entonces, pues tenemos la teoría multicéntrica, que es un estímulo oncogénico, generaría el adenocarcinoma intraepitelial y el subyacente anexial o visceral en forma simultánea o independiente. Bueno, en el cuadro clínico vamos a encontrar en la exploración pequeñas escamocostras, una placa eritematosa y descamativa bastante delimitada con bordes irregulares y suele ser una lesión única y localizada en el pezón y la areola. También cuando se limita la descamación aparece una superficie húmeda y exudativa que ocasionalmente pues, puede producir una secreción por el pezón o también pues la retracción de este mismo. En la secreción se puede encontrar ya sea amarillenta o sanguinolenta. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes. En esta podemos ver que es una vista frontal de la lesión eritematoescamosa. Está exulcerada y bueno, se localiza a nivel de la areola de la mama izquierda. Aquí podemos encontrar que está la retracción del pezón y pues bueno, las descamaciones. También en los síntomas vamos a tener prurito, dolor, sensación de quemazón, hormigueo. Y bueno, esta es una evolución crónica y progresiva. Bueno, aquí tenemos más imágenes, se puede ver la descamación, las exulceraciones y el eritema. En esta imagen podemos ver que es una imagen de una mujer de 50 años que presentaba un significativo eczema en la región areolar izquierda y que había ido en aumento en los últimos 6 meses, acompañante de prurito también. Y bueno, aquí se ve cómo existe la retracción del pezón. En el cuadro clínico extramamario constituye una infrecuente neoplasia maligna de la piel que originada en su forma primaria en los conductos de las glándulas apócrinas y bueno, se observa en ciertas áreas extramamarias como en la región anogenital, también en la región inguinal y en la axila. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que es una biopsia vulvar y pues muestra las características de las células grandes con su citoplasma claro. En los diagnósticos histopatológicos podemos ver que hay una epidermis con hiperkeratosis ortoqueratósica o paraqueratósica. Y bueno, en estas imágenes es un estudio citopatológico que se pueden ver las células de Payet y este es un estudio inmunohistoquímico. Para el diagnóstico es importante realizar una biopsia amplia de cuña que incluya el pezón y la areola. Y bueno, la mayoría de las personas que tienen la enfermedad de Payet mamario tienen también uno o más tumores en el interior del mismo. Además de solicitar una biopsia del pezón, pues el médico deberá hacer un examen clínico de la mama para ver si hay bultos u otros cambios en la mama. Y bueno, su estudio revela que desde el inicio de un carcinoma in situ de los conductos galactóforos, pues puede
que se extienda hacia la epidermis y este es donde causa las modificaciones difusas o también son conocidas como enido y posteriormente pues rompen la pared de los conductos e invade el tejido conjuntivo periglandular. Entonces también se pueden realizar cualquiera de los estudios por imagen para saber si hay algún otro cambio como el mamograma, una ecografía o imágenes por resonancia magnética. Y bueno, debemos tener presente el diagnóstico diferencial, ya que podemos equivocarnos y puede ser algo tan simple como una dermatitis atópica o hasta algo más serio como algún cáncer, como es el caso de esta enfermedad. Y bueno, en el diagnóstico diferencial podemos encontrar la psoriasis, la dermatitis por contacto, la candidosis, el eczema de pezón, que vamos a hablar un poco más adelante sobre él, y también alguna enfermedad como la enfermedad de Bowen. En los factores de riesgo que afectan la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Payet, pues son los mismos factores que afectan el riesgo de desarrollar cualquier otro tipo de cáncer de mama y entre estos pues vamos a tener antecedentes familiares, ser mujer, el envejecimiento, la menstruación antes de los 12 años, los factores dietéticos, el sobrepeso y la obesidad, también la exposición a algunas sustancias químicas o radioactivas, el consumo del tabaco y el alcohol y pues no haber tenido hijos. En el tratamiento vamos a encontrar que este se basa en la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o cualquier combinación de ellas. Y bueno, si no es posible dar un tratamiento quirúrgico, pues tenemos más opciones como la electrodesecación, la radioterapia, la terapia fotodinámica, entre otras. Y bueno, sin embargo, los estudios han demostrado que la cirugía conservadora de mama, que incluye la extirpación del pezón y la areola, pues seguida de la radioterapia a toda la mama, es una opción segura para las personas con enfermedad de Payet que no tienen un bulto palpable en la mama o cuyas mamografías no muestran un tumor. Y bueno, a las personas con enfermedad de Payet que tienen un tumor en la mama se está sometido a una mastectomía, les debe ofrecer que se hagan una biopsia de ganglio linfático centinela para ver si hay cáncer y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. Y bueno, y si encuentran células cancerosas en uno o varios ganglios linfáticos centinela, pues puede ser necesario hacer una cirugía de ganglios linfáticos axilares mucho más extensa. De acuerdo al pronóstico, pues un mal pronóstico va a ser la presencia de masas palpables, un carcinoma invasivo ya en la mama y adenopatías, y también pues encontrar la forma extramamaria. La presencia de cáncer invasor en el seno afectado y la diseminación del cáncer a ganglios linfáticos cercanos pues está asociada con una supervivencia precaria. Y bueno, tenemos una supervivencia relativa a 5 años para todas las mujeres. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el eczema de pezón. Bueno, ¿qué es el eczema de pezón? Es una condición inflamatoria irritativa del área del pezón y la areola que ocurre principalmente en mujeres y este es muy raro en hombres y es muy común en personas atópicas. Las personas que sufren de dermatitis atópica pues pueden tener el eczema de pezón. Y bueno, ¿qué es la dermatitis atópica? Es una dermatosis inflamatoria de curso crónico, es pruriginosa y se caracteriza por múltiples exacerbaciones y remisiones que se manifiestan en distintas formas según la edad del paciente. Y bueno, en la epidemiología de la dermatitis atópica podemos encontrar que aparece, es común en los niños con una prevalencia entre el 5 y 20% en la primera década de la vida. Y bueno, su etiología tenemos genética, inmunológica y los factores exógenos. En la genética vamos a encontrar que pues aparece principalmente por un contexto de dos grupos mayores de genes que se van a codificar para proteínas epidérmicas y estructurales y genes que codifican para elementos importantes del sistema inmune. Y bueno, la mutación más importante estaría en el gen de la filagrina, que es una proteína que contribuye al citoesqueleto de la queratina y actúa como un molde para el ensamblaje de la estructura córnea y además participa en la absorción de agua y el estrato córneo. Y bueno, también se ha establecido que si ambos padres tienen antecedentes de dermatitis atópica, pues obviamente el riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor, incluso cercano a un 80%. Vamos a tener también el de inmunopatología y pues en este se postula el desarrollo de la dermatitis atópica en tres pasos, en tres etapas. Y la primera es que sería por un resultado de alguna alteración de la barrera epidérmica, el segundo es por
posteriormente en los pacientes que se sensibilizan a distintos alérgenos. Y bueno, el 3 ya es un daño tisular con exposición de las proteínas estructurales y esta ya es mediada por IgE. También se ha evidenciado la disminución tanto de ácido linoleico como en ceramidas cutáneas, por el cual lleva la existencia de piel seca, que es la característica también de los pacientes atópicos. Y bueno, en factores exógenos vamos a tener la dermatitis atópica se involucra en el estrés, al inducir cambios inmunológicos, en los alérgenos, tanto alimentarios como el polvo, malezas, animales, hongos, también irritantes, de tipo limpiadores como la ropa de lana o fibras sintéticas, agua caliente, jabones detergente, entre otros, al igual que pues el clima con las temperaturas que sean muy extremas, la humedad o sequedad excesiva. Y también vamos a encontrar aquí los microorganismos, especialmente se ha visto que el Staphylococcus aureus es un colinizador habitual de la piel y pues se encuentra en la piel de las personas con dermatitis atópica. Bueno, el eczema de pezón vamos a tener diferentes formas que va a surgir. Vamos a ver que puede ser por una dermatosis relacionada con la lactancia, por un eczema de contacto, por una dermatosis de fricción, una enfermedad llamada Fox-Firdis y pues entre otras. Se ha visto que el eczema de pezón es muy frecuente en adolescentes del sexo femenino y se presenta como una dermatitis muy pruriginosa y exudativa en ambos pezones. Y bueno, el diagnóstico, la posibilidad de que se trate de una enfermedad de Payet debe considerarse siempre porque se puede manifestar como un eczema simple de pezón. Y bueno, la palpación de la mama debe ser rigurosa con el paciente en la posición adecuada e incluir las áreas ganglionares. También podemos observar que en el diagnóstico clínico se puede percibir otras lesiones cutáneas típicas, en particular en los pliegues de la flexión. Y bueno, esto es importante recalcarlo porque en las mujeres que amamantan pues son más propensas al eczema mamario que otras mujeres. En el cuadro clínico que vamos a encontrar el dermatitis atópica por el eczema de pezón, pues vamos a ver que se va a manifestar por enrojecimiento del pezón y la areola, descamación y prurito. Cuando son severos se asocia también con fisuras y secreción amarillenta que incluso puede llegar a humedecer la ropa interior. Y bueno, generalmente es bilateral. Las lesiones suelen estar mal delimitadas y pueden tener pues bordes difusos, también puede ser crónica y presentarse en forma de lesiones liquenificadas. Y bueno, el cuadro clínico por eczema de contacto vamos a observar que son las lesiones eritematosas y vesiculosas, escamosas e incluso ampollosas cuando es muy grave. Cuando hay también hay prurito y puede sobrepasar la lesión primaria. Y bueno, para evitar también futuras exposiciones es necesario buscar el agente responsable si es posible mediante alguna serie de pruebas o productos cosméticos, los piercings, la ropa, etc. Y bueno, en el cuadro clínico de dermatosis por fricción, pues esta se puede asociar con después de practicar algún determinado deporte. Pueden aparecer erosiones bilaterales dolorosas en los pezones y ocurre, por ejemplo, cuando se produce una fricción contra la arena o la tabla de surf o contra la ropa de deporte. Y bueno, la enfermedad por Fox-Firdis, esta se manifiesta por una erupción que consiste en una siembra de pápulas foliculares y pues estas son muy pruriginosas. Se observan en las zonas cutáneas que tienen glándulas apócrinas como las areolas mamarias, axilas, pubis y órganos genitales externos. La mayoría de los casos afecta a la mujer joven y suele comenzar después de la pubertad y desaparece con la menopausia. Bueno, evoluciona por brotes con remisiones y exacerbaciones y un prurito paroxístico desencadenado por el estrés, el ejercicio físico, las relaciones sexuales y la menstruación. Y bueno, en el tratamiento, para el tratamiento del prurito, los antihistamínicos H1 clásicos o sedativos son los más empleados. Su efecto sedante condiciona un alivio en la sintomatología y para reducir la inflamación se utilizan glucocorticoides o inhibidores de la calcineurina tópicos. Y bueno, los corticoides tópicos es el manejo usual para la dermatitis atópica de grado leve
Los esteroides tópicos solamente requieren la aplicación una vez al día. En cambio, los corticoides sistémicos se reservan para los casos muy severos o rebeldes a un tratamiento tópico. Hay otro tratamiento que es un inmunomodulador tópico como el tacrolimus o la pimecrolimus. Estos macrólidos están indicados para el tratamiento a corto plazo e intermitente a largo plazo. Las formas leves, moderadas, graves, cuando éstas no responden adecuadamente o que el paciente sea intolerante a la terapia convencional. A base de los corticoides, pues se administran las dosis mínimas si es necesario para controlar los síntomas y cesar la administración cuando estos remitan. El eczema de los pezones se trata con la aplicación frecuente de un humectante y un corticoide tópico de potencial suave, como la hidrocortisona. Un corticoide tópico combinado con un antibiótico tópico es útil para el eczema y que ha sido infectado por bacterias. Y en casos en casos puede ser necesario un antibiótico sistémico como la eritromicina. Los corticoides de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona se indican en dermatitis leve y se puede utilizar en cualquier zona de la superficie corporal. Y en los casos habituales de moderada intensidad se empleará con corticoides de mediana potencia como la triamcinolona al 0.1% y como terapia de mantención para prevenir recidivas, especialmente se usa fluticasona. Y en las formas severas también se pueden utilizar corticoides de alta potencia en periodos cortos de 7 a 10 días. Aquí tenemos una tablita que nos habla desde que solamente es piel seca hasta una dermatitis atópica grave. Entonces estos son los pasos que se pueden seguir conforme al tratamiento. Y esta es otra tabla que nos habla sobre el asesoramiento inicial sobre esta dermatitis y cómo ir tratándola, ya sea si es severa, refractaria, pueden ser por fototerapia, por corticoides tópicos potentes como la ciclosporina con metrotexato, corticoides orales o azathioprina. Y para terminar, las diferencias entre la enfermedad de Payet mamaria y el eczema de pezón por dermatitis atópica. La enfermedad de Payet mamaria vamos a encontrar que entonces es unilateral, persiste más de 3 semanas a pesar de aplicar algún tratamiento tópico habitual. Es una placa ovalada, pero esta va a estar bien delimitada. Ocasiona retracción también del pezón, aplanamiento, y este ocurre en las personas que son mayores de 50 años. Predomina en nulíparas y su variedad extramamaria ocurre después de los 60 años. Y el eczema de pezón, vamos a ver que este es bilateral. Responde rápidamente a la aplicación de los corticoides tópicos. Sus bordes son difusos, es pruriginoso y exudativo. Esta se va a encontrar en ambos pezones, va a estar la exudación y va a ser común en personas atópicas. Puede ser por una enfermedad multifactorial, puede presentarse a cualquier edad. Y este es común en adolescentes y madres que lactan. Y puede percibirse también por otras lesiones cutáneas como las que vimos. Y eso sería todo. Estas son mis fuentes bibliográficas y gracias por su atención.